Les doy la bienvenida a todas y todos a esta cuarta charla del ciclo de charlas abiertas Hackathon por el Agua. El día de hoy tenemos un gran y hermoso conversatorio en el que hablaremos sobre acceso a agua con perspectiva de género, junto a algunas miembros de la colectiva hidrofeminista La Gota Negra y parte del equipo directivo del proyecto Nuestra Casa, Nuestro Cauce, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En esta oportunidad nos acompaña María Frackou. Disculpa si que no dije bien tu apellido, después puedes volver a presentarte tú para que quede eso claro. Profesora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y parte de la colectiva hidrofeminista La Gota Negra. También está Isaura Becker, geógrafa de la colectiva hidrofeminista La Gota Negra. Me corrigen si es que también, no, sí, están todas las panelistas que nos habían dicho que iban a estar. Muy bien. Magdalena Morgan también está, geógrafa, parte también de la colectiva hidrofeminista La Gota Negra y de la escuela también agroecológica Germinar. Y también Catherine Moya está con nosotras, o sea, con nosotros, antropóloga de la escuela agroecológica Germinar también y parte de la colectiva feminista Petorca. Es un gusto tenerlas en este espacio, chiquillas, muchas gracias por venir. Ahora les doy el pase para que ustedes mismas puedan hacer la presentación que nos tienen preparadas a todos y a todas acá. Así que eso. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a Natalia, aunque no la podemos ver. Muchas gracias por esta interesante invitación para la Hackathon por el Agua que nos ha llamado mucho la atención. Nosotros venimos representando un equipo un poco más grande que está gestionando un proyecto del Fondo Valentín Letelier, y a propósito de eso vamos a mostrar nuestra visión, digamos, acerca del acceso de agua potable y cómo una visión, una consideración del género puede apoyar, digamos, para que tomemos mejores soluciones acerca del agua a partir del proyecto que les vamos a presentar. Mi nombre es María Frangu, vamos a hacer una presentación colectiva entre las 4 que estamos acá y voy a empezar yo. Quisiera partir hablando del proyecto Nuestra Casa, Nuestro Cauce, y ahora si podríamos ver la próxima diapositiva. Este proyecto, Nuestra Casa, Nuestro Cauce, es un proyecto de extensión de la Universidad de Chile. Es un proyecto de extensión y triestamental. Esto significa que participan tanto profesoras, estudiantes y del estamento, digamos, administrativo de la universidad. Pero como es de extensión, también nos vinculamos mucho. La próxima diapositiva es ahora, por favor. Nos vinculamos mucho con la sociedad civil y sobre todo con la gente en Petorca, donde aplicamos nuestro proyecto. Entonces, como pueden ver, hay varias, hay por un lado tenemos muchas asociaciones desde la provincia de Petorca, como Unión de Agua Potable Rural de la Cuenca del Río Petorca, la Escuela de Agroecología Germinar, la colectiva feminista, no las quiero nombrar todo, pero incluye tanto asociaciones civiles de ciudadanas y ciudadanos de la misma provincia de Petorca como facultades y departamentos de la Universidad de Chile, como el Centro de Derecho Ambiental, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que lo está liderando, gente de la Facultad de Ciencias Sociales y de Físicas y Matemáticas. También está la colectiva hidrofeminista La Gota Negra que coordina principalmente el proyecto, y también hay como radios locales con un tema de la difusión que queremos dar. Ahora les quiero explicar un poco cómo la racionalidad detrás del proyecto. Nosotras, la colectiva hidrofeminista La Gota Negra está principalmente compuesta por geógrafas. Y como geógrafas tenemos una cierta sensibilidad entre la relación sociedad y naturaleza y sobre todo en la dimensión social y política de los problemas ambientales. En este sentido nos interesa mucho, sobre todo cuando estamos hablando del agua, hacer la principal diferenciación entre la sequía, que podría definirse como un fenómeno natural en lo cual tenemos disponibilidad hídrica, sea de precipitación, que es meteorológica, o de caudal, ¿no? Entonces,
Una cosa es la sequía, que tiene que ver con una disminución de la disponibilidad hídrica, la cual es medible y se puede medir, digamos, por indicadores, ¿no? Y afecta a todo un territorio que recibe menos agua o tiene menor disponibilidad, la cual sequía es muy diferente a la escasez hídrica, perdónenme, es muy distinta a la escasez hídrica, la cual no afecta a todos los actores del mismo territorio que está afectado por la sequía, ¿no? Entonces, mientras la sequía se aplica a todo un territorio, la escasez hídrica se sufre no por toda la gente, no por todos los actores. Entonces, la escasez hídrica tiene componentes claramente físicos que tienen que ver con cuánta agua está disponible y que podemos utilizar, pero también tiene componentes que son sociales, culturales, políticos. Entonces, nosotras entendemos mucho la importancia que tiene el Estado, ¿no? En cómo se enmarca, digamos, legalmente la gestión y la propiedad del agua, que tiene mucho que ver con el Código del Aguas, pero también tiene mucho que ver con los intereses que existen en el territorio, ya que el agua no es tan solo fuente de vida, pero también como es el motor para muchas actividades económicas, como la minería en el norte y la agroexportación, digamos, intensiva en el Valle de Petorca, como en nuestro caso de estudio. Si vemos la próxima diapositiva, lo que nosotras vimos en Petorca, que es una zona que está afectada por la sequía, pero la gente que está más afectada por la escasez hídrica, la gente que no tiene agua dentro de esta mega sequía, no es toda la gente, sino principalmente las APR, las uniones de, los comités, perdona, de agua potable rural, que son pequeñas asociaciones que están gestionando de manera colectiva y comunitaria el agua en las áreas rurales con la ayuda al subsidio del Ministerio de Obras Públicas y más concretamente de la Dirección de Obras Hidráulicas, que ve el agua rural, ¿no? Que sería lo equivalente de lo que son las empresas sanitarias para las ciudades. Entonces las APR son las que más sufren por la escasez de agua y existe un abandono institucional que vamos a explicar un poquito mejor a continuación, y lo que nos ha llamado más la atención, lo que sentimos que como geógrafas y como mujeres también vale más la pena ver, es la gente que está viviendo dentro de esta escasez de agua. Por eso lo que más nos ha movido es poder, dentro de esta situación que hay una mega sequía y hay mucha gente, muchos hogares rurales sin agua y donde son las mujeres dentro de la casa que están a cargo del agua, poder fortalecer, digamos, estas comunidades mediante el conocimiento, ¿no? Como estamos en la academia, lo que más podemos ofrecer a la gente es conocimiento. Y por eso este proyecto que ganamos, el Fondo Valentín Letelier, que es un proyecto de extensión, tiene como objetivo exactamente eso, hacer un traspaso de conocimiento desde nuestra parte hacia la comunidad, algo que en este proyecto lo estamos haciendo en conjunto con la comunidad. En la próxima diapositiva se explica como de manera mucho más explícita el proyecto. El objetivo de nuestro proyecto es hacer un manual que converja conocimientos locales, académicos, y aquí está la transdisciplina, ¿no? O un intento, digamos, de elaborar en conjunto con las comunidades el contenido del manual, ¿no? Entonces, un manual que converge conocimientos locales, académicos, estudiantiles y técnicos sobre el manejo, la calidad y el uso del agua doméstica, con el fin de aumentar la resiliencia de los hogares rurales frente a la megasequía, la crisis sanitaria y los modos precarios de abastecimiento hídrico. Todo esto desde un enfoque de género transversal, ¿no? Como que entendiendo que es muy importante al momento de tomar decisiones de aplicar, digamos, soluciones, de entender cómo funciona el agua a nivel doméstico, considerar el tema del género. El objetivo del manual es mediante de este conocimiento que vamos a organizar, porque no es solamente conocimiento académico, es mediante este conocimiento que vamos a generar, digamos, o recopilar junto con la gente, es que este conocimiento puede fortalecer la autonomía de los hogares en resolver problemas cotidianos relacionados al agua. Y con eso, si vemos la próxima diapositiva,
llegamos un poco a los temas que trabaja el manual para explicarles también en cuáles podría encajar el tema de la hackathon, ¿no? El primer eje de trabajo tiene que ver con la recuperación de los saberes ancestrales y locales del agua, donde queremos hacer como una conexión de la gente con su territorio y los recursos hídricos que hay allí para validar, digamos, el conocimiento local en todo este esfuerzo del manual. El segundo eje tiene que ver con la calidad del agua potable. Entonces aquí queremos dar opciones a la gente de entender cómo pueden entender si el agua que toman es segura y de qué manera la pueden mejorar su calidad. Piensen que hay mujeres que necesitan dar agua potable a sus hijos y llega el camión aljibe, por ejemplo, ¿no? Y no están muy seguras de la calidad que esa tiene. El tercer, hoy que están tomando agua de pozos, ¿no? Etcétera. El tercer eje, que es acceso al agua, tiene que ver con prácticas y usos, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar el agua dentro de mi casa para no gastarla tanto? ¿Cómo puedo, del poca agua que me llega con el camión aljibe, hacerla como llegar para toda la semana? ¿Cómo puedo optimizar el uso para que tanto mi familia como yo me puedo duchar, ¿no? Entonces, este tercer eje, que junto con el segundo es lo que creemos que podemos colaborar mejor o que pueden tomar en cuenta, tiene que ver con cómo tratar problemas domésticos de gasfitería simple, podríamos decir, ¿no? Y al mismo tiempo explicar de qué manera podemos ahorrar agua dentro de nuestras casas. El último eje tiene que ver con una guía jurídica sobre procesos legales en torno a la gestión del agua, donde queremos explicar a la gente las principales normas y leyes que tienen que ver con la gestión de agua rural, para que conozcan mejor sus saberes y derechos acerca sus derechos y responsabilidades, digamos, hacia el agua. Eso por mi parte. Voy a dejar la palabra a Isaura. ¿Está silenciada Isaura o Magdalena? No sé quién hablará. Magdalena. No te escuchamos, Magdalena. Se escuchan. Si quieres, siéntate acá. ¿A mí me escuchan bien? Sí. Bacán. Vamos a hacer un cambio. Eso. Muy bien. Cambio en el equipo. Estamos en la misma casa. Ya, bueno, primero queremos contextualizar un poco la situación que pasa en la provincia de Petorca con la escasez hídrica, que no es muy diferente de lo que pasa en los otros valles transversales y en los otros valles como el Valle de Aconcagua, el mismo Valle de Santiago, incluso más al sur hay una crisis hídrica nacional que abarca el 39% de las comunas del país. Pero en específico vamos a hablar de la comuna de Petorca porque son las personas con las que hemos ido trabajando y es donde estamos nosotros ahora también. Entonces, para ir avanzando, el abastecimiento de agua potable rural, no sé si se cambió la lámina. Ahí sí ya. El abastecimiento de agua potable rural opera en todo Chile, abastece a nivel nacional a aproximadamente un 10% de la población, pero a nivel de la provincia de Petorca es mucho mayor. Y a nivel de la comuna de Petorca representa la forma de abastecimiento más importante a nivel comunal. La comuna de Petorca es la comuna más rural de la región de Valparaíso y la mayoría del abastecimiento de agua es por estas fuentes comunitarias de abastecimiento de agua, que a medida que ha bajado el nivel del agua superficial y subterránea, las fuentes de abastecimiento de las comunidades rurales están cada vez más distantes. Y la crisis hídrica a nivel nacional afecta en un contexto en el que ya el 47% de la población rural no tiene acceso regular al agua potable, y dentro de ese marco sanitario crítico y precario es que hay una crisis hídrica que viene a agudizar esta situación sanitaria, pero que tiene que ver con una desigualdad de acceso a infraestructura hídrica, y no solamente con que no solamente porque no llueve, y eso es importante también hacer la diferencia entre escasez y sequía que decía Cristina.
Y además que las principales medidas para mitigar la escasez que ha hecho el Estado han estado enfocadas en su mayoría en la agricultura, sobre todo en la agricultura de agroexportación, y recientemente, ya desde el 2014, después de un conflicto también social, empezaron a hacerse más medidas para el agua potable rural, pero que aún así las principales medidas han significado millonarias compras de agua en camiones aljibe, que por lo general son del mismo sector acuífero de la misma cuenca. Entonces es un traspaso monetario del agua, pero es la misma agua que la gente tiene subterráneamente. Entonces, por no tener la infraestructura y no tener los recursos, tienen que el Estado comprarles agua. Entonces hay una muy alta dependencia a fuentes como los camiones aljibe, que afectan a las comunidades de agua potable rural, pero sobre todo, además de los camiones aljibe, hay fuente de abastecimiento de pozos, que en los APR en su mayoría eran pozos Noria y han tenido que profundizar pozos, pero no hay plata para profundizar pozos, no hay recursos propios. Además que solamente hay un 30% no recibe asesoramiento del MOP. Y además existe la aducción, que es una red comunitaria de aguas que se creó por criterio de emergencia el año 2015, que fue pensada en una obra pensada para 6 meses, pero que dura hasta el día de hoy y abastece a 7.000 personas de agua potable. Entonces, esta red que está expuesta al río, expuesta a aluviones, expuesta a roturas, expuesta a contaminaciones, expuesta a que la agrícola vecina seque el pozo que abastece a 7.000 personas. En esa situación es que hay un abastecimiento precario de agua en que los dirigentes y las dirigentes tienen que gestionar qué pasa con el camión, qué pasa con la aducción, qué pasa con el pozo, dando la bomba, cortando la bomba. Y al final la situación, este es un mapa a nivel de cuenca del río Petorca y están los usos de abastecimiento. Los círculos rosados son como el tamaño de cada comunidad rural. Se puede observar que entre medio de todos estos circulitos, que son cantidad de población que está abastecida de agua potable rural, hay solo 2 sectores que no están en este mapa, que son agua urbana. Todo lo demás es agua potable rural. Y como pueden observar, la gran mayoría de los APR han tenido un abastecimiento de agua por camiones aljibe, esto del 2018. ¿Y con qué tiene que ver esto también? Tiene que ver con que, voy a volver a una diapo, tiene que ver con que tenemos una constitución que estamos enterrando por fin, pero que tenemos una constitución que dice que el agua, que el derecho de agua es gratuito y a perpetuidad en el Código de Aguas. Entonces, se fueron acumulando tantos derechos de agua que al final en la provincia tuvieron que declarar en 1997 la cuenca agotada, pero ya se habían agotado 4 veces los recursos que tenía, que tenía la cuenca de capacidad. Y quiero hacer una observación de que todos estos datos son datos estadísticos, datos técnicos, datos científicos y que se han manejado al servicio del poder históricamente, y este caso no fue la excepción. Por eso la DGA después tuvo que volver a decir, chuta, entregamos agua que no teníamos y por eso se agotó. Y luego hablamos de que la culpa es de la lluvia, cuando es una combinación de cosas. Entonces la escasez la viven las comunidades de agua potable rural porque tienen que vivir con camiones aljibe. Además, el año 2016 se redujo de 100 a 50 litros de agua por persona, y recién a un año de la pandemia, el 25 de marzo del 2021, se permitió, se autorizó la entrega de 100 litros de agua al día por persona nuevamente. Pero aún así esa no es la solución, porque lo que necesitan las comunidades de agua potable rural es una infraestructura definitiva y de calidad que les permita obtener agua, pero para eso también es necesario proteger las fuentes de agua potable, proteger las quebradas y las vertientes de uso de agua potable, hacer unos radios, porque el radio para tú tener tu pozo es de 200 metros. Pero ¿qué pasa? Que los grandes productores agrícolas tienen pozos intervenidos en los cuales tienen cañerías por debajo de los pozos y pueden sacar agua de un área mayor. Entonces, todas esas razones precarizan el consumo de agua potable. Y como hemos dicho, por lo general las principales políticas hídricas para sequía y escasez no se han concentrado en lo que es lo doméstico, lo que es la vida cotidiana de las personas.
Y ahí, volviendo al enfoque feminista, la vida cotidiana y el cuerpo de las personas y quienes habitan los territorios son los afectados y no solamente sus economías. Y eso, así que le doy paso a la Isaura ahora. Bueno, y continuando con lo que expuso la Magdalena, que tiene que ver con esta visión más amplia de lo que es la escasez hídrica, y que no es solamente falta de lluvia, sino que hay toda una macropolítica asociada a la desigualdad en el agua, podemos empezar a hablar de por qué esta situación afecta tanto y afecta de mayor, con mayor intensidad la vida cotidiana de las mujeres. Acá, antes de pasar al tema de las mujeres, queremos mostrarles algunas fotos del territorio actual. Esta es una foto del 2019 y esta es una foto de hace 20 años. Entonces, para que vean que a pesar de ser un territorio más del norte o más susceptible a la sequía, sí hay una degradación ecológica y en los suelos bastante importante debido a la desigualdad en la distribución de las aguas, por lo mismo que comentó la Magdalena. Entonces, ¿cómo conversa en realidad, no solamente para las mujeres de Petorca, sino que para las mujeres rurales, este sistema y cómo estas macropolíticas de distribución afectan y constituyen experiencias de género en la vida cotidiana? Esto tiene que ver precisamente con lo que hemos venido conversando sobre que la escasez es un problema más político, pero por sobre todo, o sea, esto significa que hay que considerar no solamente las macropolíticas que se dan en la distribución del agua a nivel nacional, a nivel comunal, sino que también las micropolíticas que nosotros vivimos al interior de nuestros hogares. Y en nuestros hogares, ya que vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, históricamente a las mujeres se nos ha atribuido las labores domésticas de crianza, de alimentación y para la agricultura de subsistencia, que son tareas en las que el agua es indispensable. Entonces, cuando falta agua, cuando hay una disminución en la cantidad de agua que yo recibo en mi casa, todas estas tareas que yo voy realizando en mi labor cotidiana se ven imposibilitadas, y por lo tanto las mujeres tienen que empezar a idear estrategias y pensar en soluciones para poder satisfacer los usos de agua dentro de la casa que ya no se están pudiendo satisfacer. Entonces podemos entender que la división sexual de la vida cotidiana, el tener roles de género asignados, socialmente asignados a diferentes labores, impacta en la forma en que nosotros tenemos de relacionarnos con el agua, tanto en cómo la entendemos y también en cómo la usamos. Solamente como para dar algunos datos de ejemplo, dentro del 42%, del 47% de población que no tiene acceso directo al agua, las mujeres y las niñas son las encargadas de la recolección de agua en 8 de cada 10 hogares. O sea, es una tarea que históricamente ha sido asignada a las mujeres, y eso no significa solamente que las mujeres sean las principales encargadas de buscar agua, sino que las mujeres también, como colectivo, tienen un conocimiento muy importante para poder responder a las situaciones o a esta crisis hídrica, pero es un conocimiento que no ha sido lo suficientemente valorado debido a que se ha quedado muy invisibilizado en las casas. Entonces, este rol reproductivo que llevan a cabo las mujeres es fundamental para sostener la vida. Entonces, cuando falta agua y yo estoy en mi casa y tengo que idear diferentes estrategias para poder acceder a ella, se ven afectadas otras dimensiones que no son solamente la económica o solamente como la del acceso directo al agua, sino que hay otras dimensiones de la vida cotidiana que que empiezan a generar impactos en los cuerpos, en los diferentes cuerpos de las mujeres. Y acá quería mencionar algunas. Por ejemplo, en términos de salud,
el acceder a un agua insegura o el no tener, por ejemplo, el tener que caminar 4 horas para ir a buscar agua y traerla a tu casa, implica un cansancio, implica muchas veces dolores de espalda y de cabeza o malestar estomacal por tomar fuentes inseguras. También debido a que los modos rurales, los modos de vida rurales están muy asociados a la agricultura de subsistencia y a la medicina natural, esto también tiene impactos emocionales y espirituales en las personas, en donde empieza a aparecer la tristeza, la rabia, la desesperanza, y por supuesto en los días, por ejemplo, de menstruación o en las etapas de embarazo, muchas mujeres también sufren el no poder acceder al agua para, no sé, en momentos en que nuestros cuerpos necesitan más agua. Lo mismo pasa con el acceso a la medicina natural, debido a que no solamente se ve afectado el acceso en las casas, sino que van desapareciendo o se van mermando las hierbas nativas que se utilizaban para la autonomía de la salud. Entonces vemos cómo se profundiza aún más el problema de la salud. Lo mismo pasa con la movilidad. Si yo no puedo lavar en mi casa la ropa, la voy a ir a lavar donde una amiga. Entonces tengo que empezar a tener más gastos de traslado. O por el contrario, si tengo que esperar a que llegue el camión aljibe, no voy a salir de mi casa ese día. Entonces voy a privar mi movilidad. En cuanto a los cuidados y la crianza, la economía de los hogares, como depende de la agricultura de subsistencia, también se ve afectada y por lo tanto empiezan a aparecer problemas como tener inseguridad si enviar a los hijos al colegio o no, y empezar a criar desde la casa porque no hay dinero para las matrículas. Esos son casos específicos, pero son casos que hemos empezado a ver en la ruralidad chilena. Que cada vez haya más niños involucrados en el traslado y en estas tareas de agua. em, y muchísima dificultad para el cuidado de adultos mayores, ya que se producen estos problemas de movilidad y de salud. Y en situaciones muy críticas también hemos visto episodios de violencia doméstica asociadas a que las mujeres no lograron como cumplir el rol de abastecer a la familia. Estamos hablando de mujeres que han sido golpeadas por no abastecer de agua a sus hogares, que en realidad es un rol que no depende exclusivamente de las mujeres, pero debido a esta situación sistemática y más macroescalar y obligatoria, eh, es lo que se da, o es lo que hemos visto que ha pasado. Y por otro lado, no todo ha sido negativo. En general, esto también ha implicado un fortalecimiento de las redes vecinales y de las redes comunitarias para responder al problema, tanto con ejemplos como ir a la casa de la vecina a lavar, como con organizaciones más grandes como crear una unión de agua potable que demande mejores soluciones, por ejemplo, en la gobernación, en donde ahí hay un importante número de lideresas campesinas y lideresas rurales que están poniendo la importancia que tiene el ser mujer y vivir sin acceso al agua. Entonces, para empezar a cerrar nuestra presentación, las voy a dejar con la Catherine, que es una habitante de Petorca acá desde hace ya algunos años, que nos va a contar cómo aportar desde la Hackathon, tomando todo lo que hemos discutido, pero también ejemplos concretos de qué es lo que pasa en los hogares. Muchas gracias, Isaura. Ahí Hola a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Catherine y también soy habitante de la comuna de Petorca. Soy parte de la Escuela de Agroecología, más que Escuela Agroecológica, es Escuela de Agroecología, y también de la colectiva feminista Petorca. Cuando me di cuenta, cuando supe de esto de la hackathon, lo encontré súper interesante porque me gusta, nunca había escuchado de la Fundación Primero Ingeniería Sin Fronteras, y creo que es súper importante destacar este enfoque, cómo la ingeniería puede estar al servicio de las comunidades, puede estar al servicio del pueblo y puede crear soluciones a nivel doméstica que pueden mejorarle la vida a un montón de personas. Así que gracias por la invitación primeramente, y para comenzar, en la hackathon se destacan tres líneas en las que se puede aportar: acceso al agua potable para consumo humano. Entonces, ya con todo esto que nos han comentado las compañeras, hay soluciones prácticas y problemáticas específicas que tienen las personas de acá. Por ejemplo, la forma de abastecimiento en la zona de Petorca es de tres formas: o me abasteces Val,
o me abastece una APR, y aquí hay una subdivisión porque la APR puede ser MOB o puede ser no MOB, y también me puede abastecer un camión aljibe. Cuando hablamos que la dotación de agua por persona es de 50 litros diaria, es de 100 litros diaria por persona, tenemos que pensar en cómo eso se concreta desde la municipalidad, que son quienes gestionan el agua en los camiones aljibe. Nosotros no tenemos un camión aljibe que llega todos los días a mi casa a entregarme 100 litros de agua por persona, porque no está la capacidad de gestión. Hay un estanque, o sea, hay un camión aljibe que llega una vez a la semana o cada 10 días a llenarme un estanque de 20.000 litros, que puede ser, o un estanque de 5.000 litros, depende del estanque que tenga la comunidad, si es uno o lo comparte. Pero eso es cada 10 días. ¿Qué pasa si tengo un estanque de 5.000 litros? Esa agua durante esos 10 días queda como agua estancada. ¿Cómo limpio ese estanque de 5.000 litros? ¿Cómo hago que circule el agua? Que no se quede, que cuando llegue a mi casa, porque muchas familias tienen un estanque y tienen la conexión hacia adentro del hogar, por lo tanto ellos en su casa pueden abrir la llave que viene del estanque, pero igual están tomando y están usando agua estancada. Esa, por ejemplo, es una solución. ¿Cómo lo hacemos? Luego, en el monitoreo y gestión de aguas contaminadas. Ya, me estoy abasteciendo por un camión aljibe, pero me di cuenta que a lo mejor un ratón se comió un poco del estanque o cayó algo adentro del estanque, y toda esa agua que vino una vez cada 10 días el camión a dejármela, ¿cómo sé que esa agua la podemos usar? ¿Cómo sabemos que está apta para mí y mi familia? Entonces, también, todo esto pensándolo a nivel domiciliario, ¿cómo podemos crear tecnología a nivel domiciliario que pueda darle la vida a estas comunidades y que pueda mejorar su seguridad hídrica? Y por último, cuando nosotros pensamos en agua, no es tan solo agua potable. Aquí también hay un rol y una división de género en que muchas veces las mujeres son quienes gestionan el agua potable, el agua domiciliaria, pero son los maridos los que gestionan, por ejemplo, el agua para los animales, el agua para la huerta, porque también acá lo que estamos defendiendo es la agricultura a pequeña escala, la agroecología. Entonces, ¿cómo además el agua que tengo le puedo dar un segundo, un tercer, un cuarto uso para, como decía Isaura, poder tener acceso a medicina natural? ¿Cómo poder tener acceso a árboles frutales? ¿Cómo poder tener acceso a tener mi huerta? Porque aquí tierra hay, pero no hay agua. Entonces, ¿cómo riego mi huerta si no tengo agua? Porque también es distinta. Y ahí también entra esta pregunta sobre cómo puedo reutilizar el agua para regar mi huerta. ¿Cómo puedo reutilizar el agua de la ducha? ¿O cómo puedo crear soluciones, por ejemplo, que es una de las cosas que va a ver el proyecto, que el calefón funcione perfecto, cosa de que cuando yo dé el agua, no tenga esta pérdida entre que el agua está fría hasta que está caliente? ¿Cómo puedo, por ejemplo, cómo puedo hacer un sistema de reutilización de aguas grises para sacarle el aceite del lavaplatos al agua y luego poder ocuparla para, qué sé yo, lavar la ropa? ¿Cómo hago no sé, alguna instancia de que un baño seco pueda estar cerca de mi hogar? ¿Cómo creo un baño seco adentro de mi hogar? Y todas estas son soluciones que vienen desde la innovación tecnológica, pero que se necesitan a nivel domiciliario, a un nivel accesible, a un nivel económico. Por ejemplo, quiero tener un sistema de reutilización de aguas grises para mi ducha o para mi lavaplatos, pero estamos en Petorca. Por más que un manual me lo diga, necesito que ese manual, las piezas que esté pensando, las pueda conseguir en la ferretería de Petorca, en la ferretería de Cabildo, en la ferretería, no en la ferretería, no en el Sodimac de Santiago, porque acá no hay. Entonces, desde la Hackathon, nosotros sentimos que estos son los desafíos que también se plantean para la ingeniería. Isaura, hay otra, está la siguiente diapositiva, que es para mostrarles un poco cuál es la situación que se vive a diario acá.
Nosotros cuando pensamos en una comunidad que vive en sequía, que vive en un contexto de escasez, de inmediato tenemos que saber que las personas que viven acá reutilizan el agua, que aquí se recicla el agua, que aquí se intenta darle todo el uso que se pueda, pero muchas veces esas soluciones son precarias. Entonces, la situación que podemos ver aquí en las fotos es una situación que se repite en todas las casas. O sea, imagínense que en la primera imagen donde sale un lavaplatos con una cosita abajo, así también es mi lavaplatos, porque sabemos que tiene que ser así. Pero ¿cómo optimizamos eso? ¿Cómo podemos automatizar estos procesos? ¿Cómo podemos mejorar estos procesos, simplificarlos? Y esos son principalmente los desafíos que se plantean para la hackathon y también para el proyecto en este manual. Y bueno, también eso, por ejemplo, cómo regular la presión del agua. Son ahora temáticas que estoy pensando y también me gustaría aportar a lo que decían mis compañeras, que estas finalmente son tareas que ojalá es que desde la ingeniería se puedan enfrentar, porque la resiliencia frente a los modos precarios de reutilización de agua acá es muy alto. O sea, las personas de alguna forma se lo imaginan, lo crean, pero tener estas soluciones y que muchas veces uno piensa en tecnología muy avanzada, pero pensar en tecnología que pueda ser de acceso simple, que después incluso nosotros con estas soluciones, con una junta de vecinos, podamos postularla a un proyecto comunitario, que sea simple para que podamos gestionar que 20 casas podamos tener reutilización de aguas grises. Eso es lo que hoy día más se necesita en este valle desde lo humano también. Eso. Muchas gracias. Yo cambié la diapo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Creo que abordaron todos los temas posibles de interés. Así como recapitulando un poco, partimos conversando del proyecto Nuestra Casa, Nuestro Cauce. Ahí explicaron un poco en qué va a consistir. Luego de habernos hablado un poco más sobre el contexto de la crisis, particularmente en Petorca, luego la situación de las mujeres, nos queda muy claro como lo importante de este manual y finalmente con su aporte a los desafíos que podrían enfrentar los estudiantes en la hackathon, que también es un regalito, creo yo, muy agradecidas, por supuesto. Nos queda muy claro la importancia de ser un actor, no solamente un espectador, digamos, como nosotros en este caso desde Santiago, desde la academia, sino más bien intentar aportar desde lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Desde nuestras disciplinas. Así que muy bonita la invitación, muy potente y muchas gracias por eso. Por ahora, por el momento, no hay preguntas y planteadas por los espectadores, pero yo tengo unas preguntitas que hacerles, así que voy a partir yo, mientras el resto de las personas se motivan con eso. A mí lo que me gustaría preguntar, que es algo que me quedó dando vueltas, de hecho, desde antes de esta presentación, tiene que ver con el concepto de hidrofeminismo. Yo me parece que nunca lo había escuchado. Máximo ecofeminismo, es como lo más similar. Conocía ya de antes la relación entre género y agua, o sea, esa mirada, esa perspectiva, yo ya estaba un poco más familiarizada con eso, pero me gustaría saber un poquito más sobre el concepto de hidrofeminismo, si es que me lo pudieran explicar. Y le agrego a eso también, ¿por qué por qué es relevante en la discusión sobre acceso a agua y la crisis hídrica este concepto también? Sobre todo pensando como ahora tenemos nueva constitución, una oportunidad como para hacer las cosas bien, sobre todo en el tema del agua, que es sabido, caso mundial, yo creo, Chile, agua bendita, todas esas cosas. Entonces, no sé, les dejo la libertad de escoger a quién le gustaría responder, a lo mejor pueden responder todas como quieran, pero eso, yo dejo de hablar.
Dale, Saura, nena. No se escucha, Magdalena, así que quiere... Eso, el cambio de micrófono. Pongámonos aquí juntas o... Eso, se pueden poner juntas, aprovechen. Se me había olvidado que no podía hablar. Ya, primero nosotras como colectiva nos juntamos el año 2018, 2018, ¿cierto? Y estuvimos pensando en esta relación entre las mujeres, el agua y la geografía, que era nuestra disciplina, bueno, que es nuestra disciplina. Y nos llamaba la atención cómo finalmente los problemas ambientales, ecológicos, así como lo habla bien el ecofeminismo, muchas veces tiene relación con el rol histórico que se le atribuyó a las mujeres en las tareas relacionadas con el cuidado de la naturaleza y la defensa de los territorios. Hay un protagonismo muy grande de las mujeres en la defensa de los territorios, en los movimientos ambientales. Y nosotras quisimos hilar más fino en el tema del agua, sabiendo que el agua no es un sistema aislado del resto de la naturaleza, pero sabiendo también que es un gran tema y con esta ola feminista que se viene, que se vino, que está aquí, y con la ola de la crisis ambiental también, que también está muy latente, decidimos cómo vincular estos temas en el hidrofeminismo y en cómo la crisis hídrica afecta a las mujeres y cómo son las mujeres y las lideresas ambientales las que están creando este conocimiento para la defensa de la tierra y para la construcción de otros mundos posibles y otros mundos feministas también. La definición del hidrofeminismo es algo que siempre hemos dicho como, ya vamos a hacer la definición así, tal cual la que vamos a hacer, y nunca la hemos hecho, pero siempre hemos llegado a la conclusión de que es una construcción colectiva y que no queremos apropiárnoslas como algo exclusivo de nosotras, como aquí nosotras, no, ¿cachai? Porque es un concepto que yo creo que está dando vueltas en el inconsciente colectivo de las feministas y de los movimientos ambientales, aunque nosotras le pusimos nombre nomás, pues, pero yo creo que algo que sí tiene que ver con el hidrofeminismo es que las mujeres son las que están en la defensa de la naturaleza y que nuestros propias cuerpos y la propia escala humana de la vida y de la vida cotidiana también es un problema del agua y que el agua y la sequía también afectan a nuestros cuerpos como mujeres y no solamente no solamente el problema económico y político, sino que también el problema íntimo. Lo personal también es político y lo doméstico también es político y también es público. Y por ahí yo creo que las chiquillas pueden complementar más el concepto. Creo que Isaura es que vi Isaura abajo. Creo que Magdalena lo explicó súper bien, pero y claramente tenemos, tal como dijo Magdalena, que lo hemos definido y lo estamos como aplicando de manera colectiva, igual diversas son también como nuestras compresiones del feminismo, de la naturaleza, tenemos tendencias muy distintas entre nosotras para resultar a ser lo que nosotras estamos haciendo como de visibilizar la relación entre agua y género y explicar también cómo esto está sucediendo dentro de un contexto capitalista, como que el sistema económico es primordial para entender cómo se explotan las mujeres y la naturaleza, digamos, ¿no? De una lectura más crítica. Claramente tenemos mucha influencia del ecofeminismo también, pero el mismo ecofeminismo tiene distintas ramas, ¿no? Otro más materialista, otro más un poco más espiritual. Eso. Y no, eso creo. No sé si alguna otra chica. Ahí parece que se viene el cambio en el equipo de nuevo. Todavía está apagado el micrófono, Isaura, para que podamos escucharte desde el principio. Ahí. Quería agregar que igual parte de estas reflexiones también yo creo que involucran el entender el agua como un bien como con muchos intereses de por medio y que es también imprescindible para cómo funciona el sistema capitalista actualmente. O sea, hay un autor, no me acuerdo quién, que habla del agua como un...
bueno, ya se me fue esa idea, pero eso, como un lubricante para eso, como un lubricante para la acumulación del capital, y entendiendo también esa relación, podemos ver la relación del capitalismo con las mujeres desde la dominación y el control del agua. Entonces hay algo muy profundo ahí, y también terminando la idea de la Magdalena, nosotros somos cuerpos de agua, o sea, el 70% del cuerpo humano es agua. Entonces toda la contaminación y todos estos modos, y eso para cerrar con esa idea. También me gustaría agregar que el problema, la crisis ambiental actual es una crisis profundamente patriarcal, y la propiedad de la naturaleza y del agua es profundamente patriarcal. Entonces el feminismo también es necesario para las luchas ambientales, y las luchas ambientales necesitan feminismo, y el feminismo necesita también una conexión con la naturaleza anti-extractivista, que dejemos de pensar en la naturaleza como un recurso económico, y dejemos de pensar en los cuerpos de las mujeres como una fuente de reproducción de seres, de otros humanos, y de la explotación sobre nuestros propios cuerpos y la naturaleza. Entonces, creemos que tiene que haber una alianza entre la lucha ambiental y la lucha feminista, y en la defensa del agua desde también cómo entendemos el mundo como feministas. Eso quería agregar. A mí me gustaría agregar algo que se escapa quizá un poco del concepto de hidrofeminismo, pero sí la importancia de poner a las mujeres en el centro de la gestión del agua. Hay ciertos temas jurídicos, incluso legales, que nos ayudan a comprender cómo el rol de la mujer se ha invisibilizado. Por ejemplo, la mayor parte de los socios de las APR son hombres. Sin embargo, quienes asisten y las dirigencias, la mayormente son mujeres. ¿Y por qué hay mayor número de socios hombres en las APR que mujeres? Porque quien sea socio de una APR debe ser dueño del terreno donde se encuentra el arranque de la APR. Las mujeres históricamente no han tenido acceso a la tierra, sino que han sido sus maridos o sus parejas. Por lo tanto, no pueden ser socias de una APR si es que no tienen el título de su hogar. Por ejemplo, para que está también el tema de la rentabilidad social, para que una PR pueda ser MOP y se le pueda construir una infraestructura de agua potable, tienen que ser por lo menos 50 arranques. Estamos hablando de lugares sumamente alejados donde muchas veces las comunidades son 18 familias, son 15 familias, son 8 familias. Y ahí el Estado simplemente no llega. El Estado ni siquiera hace un estudio de decir, ¿podremos llegar? No, no llega. Y de hecho, a raíz de eso nacen iniciativas como la Minga del Agua, que fue en Quebrada de Castro, donde se construye un sistema de agua potable rural para las familias que están ahí y que no son parte del MOP. Y así esto tiene que ver históricamente con la invisibilización del rol de las mujeres a nivel político, porque a pesar de que son las mujeres las que gestionan el agua para toda la familia, las que gestionan la salud familiar, las que lavan la ropa, las que saben reutilizar, las que saben filtrar el agua, los socios siguen siendo los hombres. Entonces, cuando uno está habitando acá en el territorio, se puede dar cuenta de estos microespacios donde van sucediendo todo esto, lo que se explica con la teoría, pero cómo nos va afectando en la vida diaria de las mujeres. Y esos son, creo, algunos datos que es súper interesante y súper importante que se vayan conversando a nivel nacional también, porque pasa en todo el país. Muchas gracias a todas por aportar ahí en esa pregunta que les planteé. Sin duda es un tema súper, no sé, con muchas cosas que se cruzan, complejidad, muchas cosas actuales, muchas luchas que están recién destapándose. Yo espero que sus ideas lleguen a oídos de muchas personas. De verdad lo espero, porque creo que igual es un aporte súper importante y algo que ha sido muy invisibilizado, como ustedes mismas lo han planteado en todas sus presentaciones. Voy a partir haciendo una pregunta, perdón, de que el público aquí planteó, que a lo mejor es un poco, a ver, mejor la voy a leer completa, aunque sea un poquito larga, a ver si es que podemos responder.
Jeremy Ryan dice, entendí que en estas zonas son precarias las instalaciones como cañerías para tener el acceso al agua. Por lo mismo, si llegan a generar nuevas fuentes, como desalinizadoras, por ejemplo, que así como un paréntesis, la minería está full desarrollando desalinizadoras, pero son proyectos súper caros. Entonces, por eso lo menciono, porque son cosas que por ahora como que solamente puede hacer la minería. Ay, se me fue la pregunta. Y después continúa diciendo, ¿hay estudios que hablen respecto a los desafíos para brindar el agua a sectores más rurales en cuanto a la actualidad y lo que se podría hacer para mejorarlo? O sea, en el fondo estaban preguntando como sobre información que evidencia un poco todo este diagnóstico que han hecho ustedes, diría yo. Si es que hay el estudio sobre eso, como qué es lo que se podría hacer también. Y por ahí eso interpreto yo que dice la pregunta, de todas formas igual ustedes mismas, panelistas, pueden mirarla ahí en la sección de preguntas y respuestas para poder también darle su lectura. No sé Yo quería responder, igual empecé un poco, escribí algo en el chat, la otra persona también que era espectador anónimo. Para el primero puse un link sobre hidrofeminismo, pero que es como desde la danza, de una manera, como que no dialoga tanto con nuestra interpretación, digamos, del concepto, pero igual es interesante si alguien le quiere echar un vistazo, porque igual habla de corporalidad, del agua, y seguro la gente tiene distintos intereses. Y sobre la pregunta de Jeremy, a ver, no sé si existe un estudio que diga que el problema de las APR es que no tienen agua, o que no tienen infraestructura, o que no haya plata, o que haya mucha gente en el campo, por decir algo, ¿no? Entonces, los problemas hídricos son como mucho más amplios de intentar, en cómo abordamos nosotras, digamos, como el tema, como lo veo yo, más que tener infraestructura para traer agua de otra parte. Yo creo que el tema ya, la cuenca está agotada y hay una sobreacumulación de derechos de agua, que es como la unidad con la cual la Dirección General de Aguas da de manera perpetua agua a la gente, porque me imagino que algo sabrán del Código de Aguas, ¿no? En el curso, probablemente. Entonces, yo creo que el problema de las APR tiene a grandes rasgos que ver con, primero, la sobreacumulación de los derechos por ciertos actores. Entonces las APR tienen pocos derechos de agua y tienes unas fuentes que son hace mucho tiempo, y claro, entre dar y dar más derechos de agua, que vengan más cultivos y que llueva menos, claramente los pozos de las APR son bien sensibles, ¿no? en estos cambios que son tanto sociales como físicos, ¿no? Por un lado la sequía, por otro lado el saqueo, ¿no? Entonces, los pozos bajan, las APR no tienen la infraestructura adecuada para sacar el agua y se quedan sin agüita. Ahora, entonces yo creo que lo que necesita las APR son derechos de agua, sí, como mi interpretación un poco de lo que he visto es que sí necesitan derechos de agua, es que sí les sobra agua a cierta gente en Petorca, porque la gente que vende agua por camiones aljibes son de la misma provincia de Petorca y no de una parte donde el agua sobra. En la misma parte donde se necesita agua es la misma parte donde hay alguien que le sobra agua y lo vende, o le conviene mucho más vender agua por camión aljibes que cultivar, no sé. Pero hay gente que puede sacar provecho de esa situación con el agua y que puede vender para camiones aljibes. Y sobre la desalinización, sí hay una pequeña desaladora de agua potable que hizo la municipalidad de La Ligua, en la costa, allí en La Ballena, si no me equivoco cómo se llama la parte de la costa allá, pero no es tan... como que la gente va allí a buscar agua, no es que abastece, no es que tiene una red de abastecimiento. Y tampoco sabemos si la red de abastecimiento podría resolver el tema. Por mi experiencia, es mejor buscar agua de la que hay, como redistribuir, más que generar infraestructura para atraer de otra parte. Como que es mejor mirar cómo regular la agricultura de la manera con la cual se hace, y no de todos los actores, sino de todo el mundo. El agua que le necesitan las APR es muy poquito en comparación con lo que puede tener una empresa agroexportadora.
Y lo otro es que una notita por si acaso, como que las soluciones que buscaríamos nosotras son más a nivel doméstico, como que nos interesa un poco más ver cómo la gente con las existentes fuentes que tiene, camión, aljibe, pozo, etcétera, ver cómo qué es lo que puede hacer mayor eficiencia con esta agua, más que buscar como agua de fuera y traerla. Nos interesa más la microingeniería dentro de la casa que es cotidiana, un poco por ahí. Sí, a mí lo que me gustaría aportar, un poco graficar esto que dice María Cristina, y es que, claro, muchas veces se ha conversado que más allá de que el problema sea la escasez y la sequía, el problema es el acceso al agua. Siempre tenemos que pensar en las comunidades, ellas tienen problemas en acceder al agua, porque acá en Petorca agua hay. La diferencia es que, por ejemplo, una PR puede construir un pozo de 13 metros y no va a encontrar agua. Pueden construir un pozo de 15 metros y va a encontrar un poco de agua. Una agrícola tiene la capacidad de pagar para construir un pozo de 100 metros, de 80 metros. Y este valle está abastecido por cuencas subterráneas. Por lo tanto, ellos van a encontrar agua. Lo importante es la redistribución y en ese sentido también, como decía María Cristina, o sea, el agua que acá de Chincolco se extrae de Chincolco. El agua de Petorca también, Esval compra agua en Petorca, compra agua en Hierro Viejo, en Valle Hermoso también se compra agua. El agua que nosotros estamos usando se compra en este mismo valle, pero no hay acceso, un acceso humano al agua. Entonces estas opciones de las desalinizadoras también pudiesen funcionar en el mejor de los casos, pero si una desalinizadora funciona con grandes recursos, ¿a quién le va a llegar esa agua? ¿A la misma agroindustria? ¿O va a ser que tengamos el APR tenga agua gratuita? ¿O el APR va a tener que seguir pagando a precio de mercado el agua de la desalinizadora? Esos son los problemas que tenemos que plantearnos. Por eso, como decía María Cristina en este momento, lo importante es reutilizar el agua que ya llega, gestionar el agua que ya puede llegar a nuestra red domiciliaria, porque lo demás son temas políticos y jurídicos y es al servicio de quién está el agua, porque el agua se sigue viendo como un bien privado más bien. No un bien común. Magdalena quiere decir algo, ¿cierto? No, no te escucho. Sí. Ya, quería agregar que las comunidades de agua potable rural, por lo general, el MOP les presenta proyectos de infraestructura que son millonarios y que están hechos pensando en que la APR pueda tener un pozo nuevo y redes nuevas. Pero el estándar MOP es tan alto que la APR, finalmente, si se gana el proyecto, si se llega a ganar ese proyecto, necesita, por ejemplo, una bomba, no conozco muy bien el término técnico, pero una bomba trifásica, me contaban los caballeros, que significa una cantidad de energía que ellos no pueden sostener. Lo que pasó en La Ligua fue que el alcalde impulsó este proyecto de la desalinizadora como la gran oportunidad, pero actualmente, hablando con una señora de La Ballena, que no es justo de La Ballena, sino que es vecina de otra localidad cercana, ella ya no tiene agua de esa fuente porque la municipalidad no tiene los recursos para gestionar la desalinizadora. Entonces, también parte de tener un pensamiento sustentable es pensar que lo sustentable tiene que ser lo económicamente rentable para una comunidad que vive una realidad popular. Lo mismo con la infraestructura doméstica. Si pensamos en un sistema de reutilización de agua, no puede ser con un sistema que signifique un mantenimiento costoso. Tiene que ser un mantenimiento económico y sustentable porque la persona lo pueda llevar a cabo con sus herramientas. Con el agua potable lo que pasa es que los proyectos del MOP tienen un estándar muy alto y significan cámaras de elevación del agua y como unos sistemas que son mucho más complejos, siendo que el dirigente que lleva en su comunidad desde que nació sabe perfectamente dónde hay que poner el estanque para que corra la red, para ahorrar agua, para ahorrar energía, y esas cosas no se consideran. Entonces una desalinizadora es un gasto de energía
y de recursos que no es sostenible. Además, eso significa una no sé si está bien dicho, pero se sobresaliniza el mar y eso ambientalmente tampoco es sustentable. Después nos quedamos sin peces y después hay otro problema, una crisis alimentaria. Entonces no podemos tampoco buscar tapar el hoyo con otro, el remedio es peor que la enfermedad, y aquí lo que está pasando es que hay agrícolas que tienen pozos profundos y que tienen robos de agua, hay vertientes destruidas y además hay una crisis de meteorológica, o sea, un ciclo meteorológico por el cambio climático que significa que ya no llueve acá, que llueve muy poco. Entonces la solución no es desalinizar el agua, porque esa es otra fuente de recursos, es otra fuente de infraestructura y responde a intereses económicos, igual que la carretera hídrica, igual que el embalse Las Palmas, que es un embalse que solamente las personas que tienen derechos de agua van a poder acceder a esa agua, y la comunidad que no sabe eso cree que la va a beneficiar, pero esa no va a beneficiar al agua potable. Entonces lo que se necesitan son infraestructuras adecuadas para la realidad local y que los dirigentes y las comunidades puedan sostener en el tiempo, pero no solamente, y que sean de calidad, pero eso no significa que tengan que tener el estándar centralista y como lleno de, ¿cómo se dice? No es tecnicismos, como tecnócrata, claro, ante eso. Ya, eso, Infraestructura a me callo. escala humana, infraestructura a escala humana necesitamos. Porque, disculpa, lo último, porque también la desalinización se ha relacionado mucho con la energía solar, por ejemplo. Pero ¿qué si se desaliniza? ¿Qué vamos a terminar? Que nuestros agricultores, nuestros pequeños agricultores, que son quienes tienen agricultura de subsistencia, van a terminar plantando paneles solares porque es más rentable que plantar una huerta. Y vamos a tener a muchas personas plantando paneles solares para sostener esta desalinización. Entonces, por eso, siempre infraestructura, pero a escala humana, a nivel de comunidades pequeñas, no a nivel industrial. Perfecto. Me gusta ese concepto. O sea, me gustó, infraestructura a escala humana. Bueno, espectadores, queridas y queridos espectadores, y obviamente a nuestras maravillosas panelistas, que estuvo muy interesante la conversación. Sería tanto más bacán quedarnos conversando que tener que retirarnos, pero ya estamos pasaditas de la hora, entonces tenemos que dar cierre a esta sesión, a este conversatorio. Les agradezco mucho por haber compartido su experiencia, sus descubrimientos y sus propuestas frente a esta problemática desde una perspectiva tan importante como es la de género. Nosotras como mujeres, aparte, probablemente nos identificamos de una manera especial, así que las felicito, por supuesto, por haber decidido como no hacerse cargo como tal, pero sí involucrarse a este nivel con esta problemática. Así que muchas gracias por venir, chiquillas, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora con nosotros. Recuerden visitar nuestro sitio de Instagram, Hackathon por el Agua. ¿Quieres decir algo, Mane, Magdalena? ¿O no? Vi que levantaste la manito. No se escucha. Isaura, tienes que desbloquearte el micrófono. Solo desbloquealo. Ahí sí. Ya. Que si algún ingeniero quiere aportar en los contenidos del manual y quiere aportar con su conocimiento, o si que hay unas ideas, ojalá ganadoras, nada, pues estamos muy entusiasmadas igual de que ingenieros nos apoyen. De hecho ya tenemos unos compañeros de la U de Valpo apoyándonos, entonces eso. Buenísimo. Y muchas gracias por la invitación. Y yo quiero hacer un llamado también a las ingenieras, que no son solo hombres en este ámbito. supuesto. También yo sé que hay muchas ingenieras que pueden estar interesadas en este tema. Ya. Sí, por supuesto. Cuando publiquemos esta charla, vamos a poner también sus contactos, tal vez ahí se los pedimos si tienen redes sociales o algo para que puedan contactarse con ustedes directamente. Igual lo pueden hacer a través de nosotros.
de la organización de la Hackathon. Así que, bueno, eso. Muchas gracias por su presencia, por compartir, y nos vemos en la próxima charla la próxima semana. Que estén muy bien. Buenas noches.